tratar de dilucidar el mensaje hacia los ecuatorianos. ¿Cómo va la campaña para empezar esta entrevista? Cuéntanos. Jaime, muy buenos días a todo el panel de I99, es un gusto estar con ustedes. Bueno, ayer hemos tenido un debate muy interesante de los primeros candidatos a asambleístas nacional. Como siempre, dos ausentes, los dos que dicen que tienen ya listo esta elección y no es así. Yo sí quiero apelar a los ecuatorianos y quiero decirles con la verdad. No podemos volver a caer en el mismo cuento de elegir entre lo malo y lo menos malo. Hay que elegir entre lo que hay bueno, porque lamentablemente estos que dicen ser enemigos, pero por debajo de la mesa pactan para repartirse el poder para sus beneficios personales, no le están haciendo nada bien al país. Nosotros tenemos que ir hacia un rescate del Ecuador, un rescate del Ecuador contundente. El día de ayer lo hemos demostrado. Yo voy a la asamblea a defender a la niñez. Basta de ser acciones terriblemente contundentes en contra de nuestra niñez y de los principios y valores de nuestra nación. Ya basta de atacarlos y voy a la Asamblea Nacional justamente a defender la niñez, la vida y la familia. Jaime, ¿estás ahí? Y pues obviamente, no sé si me están escuchando. Sí, dale. El economista Alberto ahí se refirió justamente al debate de los asambleístas nacionales, y pues él decía que muchas propuestas eran demagógicas y que no tenían conocimiento real. Hablar de sacar subsidios, hablar de no tener o promesas que no podían cumplir, como un sinnúmero de cosas que él decía. Y lo cierto es que lo que no se tiene claro es cómo lo van a hacer, Guillermo, porque desde la asamblea lo único que pueden hacer los asambleístas es legislar o fiscalizar, más nada. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión al respecto y qué es lo que nos puedes decir, y dejar no por tu lado, pero sí de entrar en la demagogia política, que es prometer, pero no llegamos a nada. Mira, hay que hablar de acciones concretas, ¿no? Yo no fui ni disfrazado de Bukele, ni fui a repetir frases de Milei. Yo fui a decirle al país que voy a ir a la asamblea a defender a los más vulnerables de la sociedad, que son los niños, que han sido traicionados por los últimos gobiernos, por este gobierno y por los politiqueros de turno, que disfrazados de valores, lo único que han permitido es que ingresen ideología de género para nuestros niños y agendas de infancia trans, pretendiendo cambiarles de sexo a los niños. Esto es una barbaridad. Por eso, Jaime, yo voy a la asamblea a incorporar una ley para sancionar con prisión a aquel que pretenda cambiarle de sexo u hormonizar a nuestros niños. Voy también a sancionar con prisión en la asamblea, y espero que me apoyen los asambleístas, porque eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, aquellos que quieran adoctrinar a nuestros niños en estas agendas de infancia trans. Voy a la Asamblea Nacional para sancionar y meter cárcel a aquellos que promuevan la cultura criminal del narcotráfico y del terrorismo. Voy a la Asamblea Nacional a crear la ley de los perímetros sagrados en las escuelas y colegios, porque a la salida de las escuelas y colegios a nuestros niños se les está vendiendo droga. A la salida de las escuelas y colegios están los grupos de delincuencia organizada reclutándolos para llevarlos a ser parte de sus escuadrones de perversidad y sicariato. A la salida de las escuelas y colegios están los pedófilos y pornógrafos infantil que pretenden matarle la vida a nuestros niños. Esa gente tendrá que ser sentenciada con 40 años de cárcel sin reducción de pena, pero también tenemos una acción preventiva en esa ley para que la responsabilidad del Estado entre gobierno central y municipios es de videovigilar a 200 metros a la redonda de las escuelas y colegios, con cámaras de inteligencia artificial, con cámaras de reconocimiento facial, y que los ECU 911 actúen inmediatamente, inclusive determinando con la codificación de armas que pueda cargar algún individuo indeseable por estos sectores. Vamos a ir contundentemente. Yo no he llevado a mi propuesta ninguna pirotecnia tributaria, ni mucho menos, sino he dicho lo que ya hice cuando fui legislador, que defendí a la niñez, a la familia y a la vida. Y también en materia de empleo y economía
apoyamos mucho impulsando una ley que hoy día está vigente, que no se aprobó en totalidad como nosotros queríamos, pero al menos se redujo algo el IVA para ciertas épocas en el sector turístico. Ahora impulsaré que baje por un año al 4% el IVA para el sector turístico que ha decrecido con cifras reales. El candidato de gobierno, ausente también ayer, que ha fungido de ministro de turismo en el gobierno pasado y en el actual, que hoy día hace turismo electoral, prometió 2 millones de turistas para el año pasado. ¿Y sabe lo que tuvimos? 200.000 menos turistas versus el 2023. Esa es la realidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que impulsar esta ley, por ejemplo, de bajar el IVA al 4% al sector turístico y solo por un año, para reactivar las zonas del país que necesitan y generar empleo para los jóvenes, porque son los jóvenes los que más tienen posibilidades de tener un empleo en los sectores hoteleros, restaurantes, bares, transportación, que es lo que se necesita en este momento, sobre todo para una juventud, que 9 de cada 10 jóvenes del país quieren migrar. Por eso voy a la Asamblea Nacional. Guillermo, pero eso significa reducir ingresos para el Estado y eso significa que no va a tener una balanza o un balance económico para tener dinero para poder hacer todo lo que ustedes están pensando, incluido el candidato a la presidencia por tu lista. Entonces la pregunta es, ¿qué van a hacer en este sentido desde el punto de vista de la Asamblea Nacional? Porque los ingresos no son suficientes para apaciguar todos los gastos, más allá si se crean leyes que lo que hacen es reducir ingresos o, en un momento dado, pues obviamente subir impuestos. De ninguna manera, porque se paga con creces la reducción solamente al sector turístico, el 4% del IVA al sector turístico, no al resto de sectores, solamente para hoteles, hostales, restaurantes. ¿Y por qué te digo esto? Porque existe la curva de Laffer, que a menos impuestos en ese sector turístico hay un crecimiento de consumo, que es lo que queremos. Entonces no va a entrar a la final en ese porcentaje que es pequeño en turismo, pero en cambio se va a ver sumamente acrecentado la redistribución de esos recursos producto del consumo de los ecuatorianos y el movimiento en el sector turístico y sobre todo conseguir lo más importante, empleo, para que nuestros jóvenes no caigan en manos de la delincuencia organizada, para que nuestros jóvenes no se vayan por el Darién para los Estados Unidos donde los matan, los violan, los hacen mulas del narcotráfico. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos que ser pragmáticos. No podemos andar soñando en palomitas preñadas, sino establecer acciones concretas que le permitan dar soluciones a los ecuatorianos. Eso lo dijimos el día de ayer. Y yo sí les quiero decir con toda claridad. Vean, vengo del futuro. Vengo del futuro a decirles que no volvamos a cometer los mismos errores de votar por el malo o el menos malo. Vengo del futuro a decirles que no volvamos a cometer el mismo error de entregarles todo el poder a los dos candidatos ausentes ayer, el de gobierno y del correísmo, que lo único que hacen es decir que son enemigos, pero por debajo de la mesa pactan para repartirse el poder para sus intereses personales. Vengo del futuro a decirles que sí hay una vía y un camino, y esa vía y ese camino para rescatar el Ecuador es Suma 23. Ok, Guillermo, le doy paso a Mauricio Salem, que está con nosotros y tiene más preguntas para ti. Adelante, Mauricio. Gracias, Jaime. Guillermo, un gusto saludarte a la distancia. Buenos días. Y básicamente una sola pregunta de mi parte. En el año 2017 fue la última vez que el pueblo ecuatoriano, por un acuerdo que tuvo Suma con Creo, te dio la oportunidad de llegar a la Asamblea Nacional y fuiste uno de los legisladores electos. 2021 aspiraste a la candidatura a la presidencia de la República, no superaste los 100.000 votos. En el 2023 optaste por la candidatura otra vez a la Asamblea Nacional, no fuiste favorecido por el apoyo popular. Se planteó incluso legisladores que llegaron por Suma y que hoy son parte del gobierno. Inicialmente Suma dijo que iba a ser parte de la bancada oficialista. ¿Qué cambió y qué garantiza a la gente que hoy quiere ver un Guillermo Celi una opción? Que hoy es un Guillermo Celi que va a representarlo realmente y que tiene opciones reales de llegar esta vez a la Asamblea Nacional. Mira, primero porque yo no soy un aventurero de la política. Yo no estoy en la política para aprovecharme de ella ni para enriquecerme de ella. Yo soy un luchador social, un ecuatoriano que si me he metido a la política es porque hace 12 años atrás, donde fundé Suma, el partido que milito y que jamás me he cambiado de camiseta. En Suma tengo ya 12 años, partido que lo fundamos con Mauricio Rodas. Leí un día un libro de Gandhi, ese gran humanista, me gusta mucho la lectura, y él decía que lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena.
La gente buena tiene que perder la indiferencia y meterse y pasar adversidades. Hemos tenido triunfos, hemos tenido caídas. Eso es la vida. Yo no soy ni Figuretti, ni mucho menos. Yo soy una persona que me la juego con mi gente. Y eso ha significado que esa fortaleza que me da la gente me llevó a la Asamblea en el 2017 hasta el 2021, donde aprobamos 9 leyes como bloque legislativo. Yo era el jefe de bloque de suma, 12 legisladores. Por eso yo esa visión mediocre que en la Asamblea no se puede hacer nada, no la creo. Porque nosotros logramos acuerdos con todas las bancadas y siempre mantuvimos las diferencias. Me acuerdo que aprobamos la ley más potente que ha tenido este país, que la vamos a reeditar, que es la ley de los polos de desarrollo económico, de la cual soy su autor, que generó cerca de 10.000 puestos de empleo. Y en ese tiempo, inclusive la bancada del correísmo nos dio los votos. Y en ese mismo tiempo estábamos debatiendo el juicio político en contra de Carlos Vaca Mancheno, el fiscal del correísmo, que era el cachiporrero de sus actos de barbarie. Y lo aprobamos. Entonces, cuando hay una buena ley, cuando hay talento, cuando la Asamblea se va a trabajar y no se va a diezmar o a entregar hospitales para a cambio de votos y a robárselos, la gente nos conoce. Yo considero que hoy día hay un momento muy importante porque la niñez y la familia está siendo atacada. La niñez y la familia está siendo atacada con ideologías extranjeras que pretenden meterse al Ecuador, como esta ideología de género para nuestros niños o esta agenda trans o de infancia trans que le quiere meter en el país. Eso no lo vamos a permitir. Yo por eso voy a la Asamblea, como ya lo hice, defendí la vida, conseguí los votos para que no se apruebe el aborto. Yo creo en la vida desde la concepción, y esa es mi visión, y yo considero que la gente por eso me respeta. Yo no soy ni paniaguado, ni medias tintas, que un día dice una cosa y luego cambia de acuerdo a lo que va a la marejada. Yo creo que lo importante en la vida es tener convicciones, es tener principios, es tener valores, y considero que el día de ayer hemos mostrado un buen debate. Estamos siendo tendencia nacional, eso me llena de muchísima responsabilidad con el país. Y el día jueves le mando un abrazo cariñoso a los grupos y movimientos firmes, al grupo y movimiento Familia Ecuatoriana. Estaré en Quito en la marcha defendiendo a la infancia, no a esta agenda de infancia trans que pretende la Corte Constitucional aprobar. Vamos nosotros a defender siempre a la familia, a la vida y a la niñez. Bien, Guillermo, muchísimas gracias. Suerte en estas 2 semanas que quedan. Esperamos que el mensaje cale en la ciudadanía y que, como dije y como he venido sosteniendo a lo largo de esta campaña, que la gente escoja entre los mejores y no entre los menos malos. Esa es la clave de una buena elección, y no que te den eligiendo las encuestadoras y la gente que hace estudios de opinión. Le doy el paso a Javier Segarra en cabina, que creo que tiene más inquietudes para Guillermo Celi de Suma 23. Gracias, Mauricio. En efecto, sí, teniéndolo aquí al candidato asambleísta a nivel nacional por Suma, sí es fundamental saber, Guillermo, nuevamente buenos días de mi parte, que los proyectos de ley que tengan que desarrollarse dentro del organismo legislativo deben de tener coherencia con la situación real que vive el país. Y me refiero a temas tan complicados como la falta de empleo y la inseguridad. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, vamos a proponer lo más importante. ¿Cuál es el problema en el país? No solamente que hay que poner más policías y militares y cuidar a nuestra gente en las calles, que de paso yo no lo veo. Yo te soy sincero, me recorro todo el país y yo no lo veo. A veces ciertas cosas se mandan tanquetas a cierto lugar, cierto día y chao, desaparece. Pero aquí hay que ir al fondo del problema. Y el fondo del problema tiene 2 aristas. El primero, que hay una profunda brecha social que no está siendo atendida. Por eso estoy dando estas acciones e ideas fundamentales para atender la brecha social, que es la falta de empleo, el descuido a la familia, el descuido a la niñez. Pero también hay otro problema grave que no se está haciendo, que es controlando nuestra frontera norte con Colombia. ¿Por dónde entran las armas que vienen a matar a los ecuatorianos? Y ya este año, 2025, se está convirtiendo en el más violento versus el año pasado. Hasta el día de ayer, estadística clara que es lamentable, 600 homicidios a 26 de enero. Cuando el año pasado, 2024, no, perdón, 24, sí, el año pasado, 24, habían menos. 504 asesinatos en todo el mes de enero. O sea, ya este año ya está siendo más violento que el año pasado. Y aún no cerramos enero. Y no cerramos enero. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las armas que matan a los ecuatorianos, la droga que viene al país, los terroristas que ingresan, vienen de Colombia.
y no se está haciendo absolutamente nada. Hay 57 pasos clandestinos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? El escudo ecuatoriano fronterizo. Incorporar 10 bases militares ecuatorianas en la frontera norte. Por todos estos puntos donde En están estos puntos puestos claves, clandestinos, claro. a 30 kilómetros en una franja de 300 kilómetros, con nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en esa zona, con tecnología de punta, porque hay que escucharle a los que saben en seguridad y los que saben utilizar la tecnología para atacar a la delincuencia. Claro. Y considero que Jan Topic es el hombre que más conoce al respecto y que tiene un plan. Y este es el plan de Jan Topic, que junto con Enrique Gómez y Suma 23 lo estamos llevando adelante. Yo hace 3 semanas estuve en la Florida, en Daytona, en la Universidad de Daytona Beach. Y ahí ya están los drones artillados, que son unos F-16. Inclusive están en mis redes sociales, @GuillermoCeli. Pueden ver la foto y el video. Estuve con la Armada de los Estados Unidos, en la universidad con los científicos. Tienen 14 horas de autonomía, no tienen que recargar baterías ni combustible, para que sobrevuelen nuestra frontera norte, y esos drones están artillados, es decir, tienen artillería, tienen municiones para atacar y para defenderse de los criminales. Pero también hay otro problema, el mar territorial. Y aquí yo quiero poner el dedo en la llaga. ¿Saben ustedes cuántas lanchas guardacostas vigilan la costa manabita? Cerca de 200 kilómetros de playa. ¿Cuántas? Una. Y hay que recoger vaca para ponerle el combustible. Una lancha guardacosta para 200 kilómetros de playa manabita, y hay que hacer vaca para ponerle el combustible. Entonces ahí juega el Pepo todo. Claro. El narcotráfico, el tráfico de personas, el robo de los motores a nuestros pescadores artesanales. Estuve hace 4 semanas, hace un mes, en El Oro, en Machala, Puerto Bolívar. ¿Cuántas lanchas guardacostas? Una sola. Entonces, ¿qué es? Aquí no se está haciendo nada, pues discúlpame, aquí no hay ningún plan Fénix, yo no sé cómo se llame. Ya, aquí y no hay dentro nada. de la asamblea que hacemos estas son las propuestas que vamos a articular con el gobierno nuestro de Suma, o con el gobierno que sea, que debe tomar estas propuestas fundamentales para ponerlas en ejercicio inmediato y salvar al Ecuador, rescatar al Ecuador. Y desde la asamblea también llevaremos el tema de los perímetros sagrados, lo que yo decía hace un momento. A nuestros niños se les está vendiendo droga. Sí, es terrible eso. A nuestros niños se los recluta a las afueras de los colegios para que sean parte del crimen organizado. Eso hay que acabarlo. Y yo voy con firmeza, con todo el bloque de Suma 23, a sancionar con prisión a estos indeseables y también a sancionar a aquellos que pretendan pervertirlos y temer un sistema de videovigilancia, porque lo más importante es prevenir estos actos en contra de nuestras niñas. Enrique San Martín sigue con el diálogo, Guillermo. Gracias, Javier. Guillermo, hablando de hace un momento del tema de migración, bueno, ya estamos viendo lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? A mí lo que me preocupa es que las remesas aproximadamente, y con relación al 2023, el 2024, vinieron a este país producto de las remesas 4.000, 5.000 millones. Punto uno. Y el otro, hay que trabajar en políticas para acoger a los ecuatorianos que van a venir en breve. O sea, y te digo, en el debate, no lo tocaron ayer, tampoco en el debate presidencial. Yo creo que los candidatos a la presidencia, los candidatos asambleístas, tienen que hablar sobre este tema que es crítico. Guillermo. Soluciones, yo tengo soluciones claras para eso y lo hemos planteado desde Suma 23. Mira, básicamente, si vamos a necesitar acoger a nuestros migrantes que tienen que regresar, muchos de ellos, en la reducción del IVA para el turismo del 4% es fundamental, porque mucha de nuestra gente que regresa es gente que se ha especializado sobre todo en esas áreas, hoteles, hostales, restaurantes. Hay que darles una oportunidad, inclusive para que vengan a su país a emprender. Eso es lo que tenemos que dar las condiciones, pero no podemos cruzarnos de brazos y no hacer nada. Uno, ahí tienes tú el tema turístico que es fundamental. Dos, yo sí considero que hay que reactivar, y lo vamos a llevar a la Asamblea, yo lo decía hace un momento, la ley de la cual soy su autor, que luego vino el gobierno siguiente y han hecho una mezcolanza y finalmente no tenemos una ley de zonas francas. ¿Por qué necesitamos una ley de zona franca a la par con la lucha contra el crimen organizado? Porque necesitamos darle al sector privado, nacional y extranjero, incentivos tributarios para que vengan al país a cambio de generar empleo. Ustedes han visto aquí en Lomas de Sargentillo, a 1h15 de Guayaquil, donde se creó un gran centro de distribución de una gran cadena de alimentos en el Ecuador. Ese proyecto, ese polo de desarrollo que se creó en Lomas de Sargentillo es producto de la ley que nosotros aprobamos, de la cual le propuse al país y cumplí mi palabra. Ahí
se invirtió cerca de $1.000 millones. Ahí hay cerca de 2.000 puestos de empleo. Es prácticamente una ciudad. Mira lo bien que se hizo. ¿Qué decir en la SUAY? La industria metalmecánica también invirtió $100 millones, 600 puestos de empleo. En Ambato, la industria del calzado, me parece que fueron $80 millones, cerca de 400 nuevos puestos de empleo. El sector turístico también se aprovechó mucho. Varios hoteles mejoraron sus instalaciones, generaron 600, 800, hasta 1.000 puestos de empleo. Eso es lo que hay que hablar en el país. Pero no nos podemos quedar llorando sobre la leche derramada. Y yo voy a la Asamblea con ese espíritu de poder construir leyes que ya se pudieron hacer, y algo que es importante reactivar, que es la unidad de seguimiento legislativo que dejamos creada nosotros en la Asamblea y que nadie conoce, que permite hacer un seguimiento al control de las leyes, qué impacto en la economía han tenido, positivo o negativo, qué hacer, mantenerlas, reformarlas o derogarlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando en la Asamblea no hay talento, no hay liderazgo y no hay una agenda legislativa, pasa lo que estamos viviendo hoy día, que la gente dice, ¿qué vas a hacer en esa cloaca? Voy justamente a darle decencia, a decentarla y a transformarla y a rescatar a la Asamblea Nacional. Javier. Gracias. Queremos agradecerle a Guillermo Celi, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en el diálogo, candidato a la asamblea o al asambleísta a nivel nacional por Suma. Así que ya nos volveremos a encontrar. Habrá tiempo para seguir en diálogo. Agradecerles a ustedes, a todos en el panel y también a nuestros amigos oyentes y televidentes. Eduardo, no sé si sigas en plataforma. En todo caso, que tengan un buen día.